Días. Buenos días. Hace mucho que no estaba aquí por el IDIC y me da gusto ver que hay bastantes alumnos. Felicidades, saludos a Patti, Conchita, los maestros que están aquí. Marcia, gracias por la invitación y por la presentación. Sin duda esta semana es muy especial para cada uno de nosotros. Y hemos estado orando para que así sea, porque todos tenemos, de una u otra manera, tenemos necesidades de todo tipo, pero en esta semana vamos a atender esas necesidades emocionales, pero sobre todo espirituales. Los invito a que así como están, vamos a elevar una palabra de oración. Bienvenido al doctor Tomás. Vamos a orar para poder abrir la palabra y para que el Espíritu Santo pueda venir a este lugar y haga la impresión en nuestros corazones que cada uno de nosotros necesitamos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque en esta mañana nos permites reunirnos para poder nutrirnos, para poder escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada persona que está aquí. Tú sabes sus necesidades, tú sabes lo que ellas anhelan, lo que ellos desean. Los ponemos en tus manos y ven, Espíritu Santo, y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. La lectura bíblica la leímos de Salmos 63, 1, 6 y 7. Y ahí podemos ver qué tipo de relación tenía David con Dios. Esta semana vamos a estar estudiando la vida de David en diferentes aspectos de su vida de acuerdo a las diferentes relaciones que él tuvo. David fue hijo, fue padre, fue esposo, fue hermano, fue amigo también. Entonces, esta semana vamos a estudiar las diferentes facetas de David en sus relaciones y cómo se aplica a cada uno de nosotros. Si pueden buscar en sus dispositivos o si tienen la Biblia, ahí en el Salmo 63 dice: Dios mío, eres tú. ¿A qué hora de la mañana o a qué hora del día buscaba David a Dios? Según el verso, la lectura bíblica que leímos. ¿Alguien lo tiene? Salmo 63, 1. ¿A qué hora del día buscaba David a Dios? De madrugada. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando se iba a dormir, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido, ¿qué? Mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Quiere decir que David se levantaba en comunión con Dios y cuando se iba a dormir, ¿qué hacía? Según el texto que acabamos de leer. Cuando me acuerdo de ti, ¿en dónde? En mi lecho, en mi cama, y medito en ti por la noche. Porque ¿qué ha sido Dios para David? Mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijo. Sin duda, la relación más importante que tenía David, ¿cuál era? Con sus hijos, con su esposa, con sus padres. ¿Con quién era la relación más importante que tenía David? Con Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra relación más importante? ¿Cuántos tienen novio o novia?
o no les dan permiso o no se quieren quemar. Bueno, aquí alguien levantó la mano por allá, ya la maestra pues ya está felizmente casada. Bueno, a veces pensamos que nuestra relación más importante y lo idealizamos, los jóvenes, va a ser con esa persona con la que me voy a casar, o mi novio o mi novia actual. Pero más importante que esa persona tan especial, ¿quién debería ser para nosotros? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? Nada más se ríen. ¿Qué dice el mandamiento? ¿A quién debemos amar primero? ¿Y después? El mandamiento es: amarás por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, a Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. ¿Cómo lo vas a amar? Como te amas a ti mismo. Entonces, para que tú puedas amar a esa persona especial, ¿a quién debes de amar primero? ¿A Dios después? ¿Y después? Bueno, a veces hacemos todo al revés. Fíjense que la relación más importante que tenía David era con Dios. Y esta semana se titula Conexión Emocional, porque es un modelo divino y un imperativo biológico. Si ustedes van a su Biblia en Éxodo, el capítulo 2, y la primera parte del versículo 18, algunos se lo saben de memoria, dice: después dijo Jehová Dios, ¿no es bueno que el hombre esté solo? ¿Por qué? Dios nos creó como seres sociales. Dios nos creó para relacionarnos unos con otros. Pero también el enemigo, que es quien arruina todo lo bueno que hizo Dios, se aprovechó de eso. Y en el ministerio de curación dice que Satanás se empeña en que en vez de que tú dependas de Dios, dependamos unos de los otros. ¿Y es malo depender uno del otro? Pero si somos seres sociales, entonces ¿cómo va a ser malo depender unos de los otros? Muy bien. Entonces, ¿cómo debe ser la relación entonces? ¿No dependiente entonces cómo debe de ser? A ver, debe ser, hay un término que se usa, no es dependiente, pero es interdependiente. Porque necesitamos estar en comunidad, necesitamos hablar, necesitamos relacionarnos. Fíjense que a principios de los años 90, un doctor llamado, es un científico investigador, en un congreso en Estados Unidos, habló de una teoría que se llama la teoría polivagal o teoría de conexión. ¿Y en qué consiste esta teoría? A ver, rehabilitadores, ¿ya llevaron anatomía, fisiología? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, también en línea se aprende. ¿Cuál es el nervio más largo que tiene el ser humano? Muy bien. El vago es un nervio craneal que va desde el tronco del encéfalo hasta la mayoría de nuestros órganos viscerales, prácticamente todos. El vago es el mayor nervio craneal y es primordial en la forma en la que regulamos nuestros órganos internos. Es el que promueve o tiene mucho que ver con la homeostasis en nuestro cuerpo. De modo que cuando tú tienes una disfunción en los órganos, como los órganos cardiovasculares,
digestivos o pulmonares se ven afectados por el nervio vago. Entonces, el nervio vago va, como ya vimos, del tronco del encéfalo hacia las vísceras, pero también sube. Va de las vísceras hacia el cerebro y es el eje intestino-cerebro más conocido y más estudiado. Entonces, lo que pasa en tus vísceras afecta tu cerebro. Qué importante es lo que comes, lo que bebes, porque eso de una o de otra manera va a afectar a tu cerebro. Entonces, esta información que sube, pero que también baja, contiene vías sensoriales, el nervio vago, que funcionan como el sistema de vigilancia que monitoriza estos órganos. Y saben que el nervio vago inerva también la laringe y los músculos de la cara y también del oído medio. Si tú quieres saber, según las investigaciones de Porges con su teoría polivagal o de conexión emocional, si tú quieres ver cómo está una persona fisiológicamente, solo basta con que veas su cara, escuches la entonación de su voz, entonces tú vas a saber cómo está una persona. Recuerden cuando eran niños y tenían miedo, ¿qué hacían? Venía un perro, quizás, una imagen, una persona que les daba miedo, ¿qué hacían? Si estaba papá, mamá ahí cerca, corríamos con uno de ellos, ¿para qué? Para ponernos detrás de ellos, para buscar protección. Si eso no funcionaba, si no estaba papá o mamá, entonces salíamos corriendo. Y si eso no funcionaba, entonces te quedabas como cuando jugabas a los congelados, te quedabas inmovilizado. Esa es la teoría polivagal, porque dice o habla de jerarquías. Cuando una persona viene a ti y quiere discutir o pelear contigo, tú puedes hacer varias cosas. Lo primero que vas a hacer es tratar de entrar en diálogo con esa persona para ver si esa persona se puede calmar. Ahí está funcionando la rama ventral de tu nervio vago. Si eso no funciona, entonces vas a activar por parte del sistema nervioso el simpático, que es de lucha o de huida. Cuando tú con esa persona no puedes llegar a un acuerdo, a un arreglo pacífico, entonces tú ya te pones en modo de pelear o si no, de salir corriendo. Pero si esto persiste más, entonces entra la otra rama del nervio vago, que es la dorsal, donde te quedas inmóvil, paralizado, porque las dos primeras no funcionaron, entonces tienes que utilizar la última. Así es como fisiológica y neurológicamente funcionamos, y por eso un bebé se calma, y esto hablo de calma a nivel emocional, pero también la regulación y buscar la homeostasis del cuerpo cuando ve a sus cuidadores, especialmente a su madre, que le está sonriendo, que lo está viendo con amor y que le habla con una entonación suave y amorosa. Y cuando hablemos de la relación con los padres, vamos a ver si tus padres no hicieron eso contigo, hay secuelas, ¿sí? Si no hubo un cuidador regulado a su vez, ¿qué quiere decir que está regulado? Que está calmado, que está tranquilo. Si tú cuando eras bebé o cuando eras niño o niña
tenías una necesidad y acudías a tus cuidadores y tus cuidadores o no estaban disponibles o estaban depresivos o estaban enojados, eso tiene mucho que ver con tu comportamiento hoy día. Pero volviendo a David, vamos a buscar en Primera de Samuel, en el capítulo 16, ¿a qué se dedicaba David? Y el versículo 11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Qué hacía David antes de ser rey? Trabajaba en el campo, ¿verdad? En medio de la naturaleza, solo él, las ovejitas y ¿quién más? Y Dios. David fue un músico muy importante, compuso muchos salmos y lo hizo, muchos de esos salmos, cuando él tenía el trabajo de pastor. Allí estaban las atrevidas cumbres de los cerros que se elevaban hacia el firmamento. En la lejanía se destacaban las peñas estériles de la montaña amurallada de Moab, y sobre todo se extendía el azul suave de la bóveda celestial. Y más allá de esa bóveda celestial estaba Dios. David no podía verlo, pero sus obras entonaban alabanzas. La luz del día, al dorar el bosque y la montaña, el prado y el arroyo, elevaba la mente y la inducía a contemplar el Padre de las luces, autor de todo don bueno y perfecto. Las revelaciones diarias del carácter y la majestad de su Creador llenaban el corazón del joven poeta de adoración y regocijo. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Te deleitas en su presencia? ¿O lo que menos quieres es relacionarte con Él porque no lo conoces, porque te da miedo, porque te da flojera, o porque no te enseñaron a relacionarte con Dios? En la contemplación de Dios y de sus obras, las facultades de la mente y del corazón de David se desarrollaban y fortalecían para la obra de su vida posterior. Diariamente iba participando en una comunión más íntima con Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿quién puede medir los resultados de aquellos años de labor y peregrinaje entre las colinas solitarias? Y es que es importante, muchachos, que entendamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y quizás estás aquí y no quieres estar aquí. Estás aquí porque tus padres te mandaron, porque no había otra opción, o no sé la razón por la que estés aquí. Sin embargo, pareciera que la vida de David como pastor fue inútil, pero no fue así. Porque aún en el trabajo más humilde o en el lugar más humilde, Dios nos está formando a cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y todo lo que pasa en tu vida, aún lo malo, es por un propósito y es para algo. Entonces, siempre va a haber dos opciones y nosotros tenemos la capacidad de decidir. Puedes vivir quejándote, amargándote o rebelándote, no sé, mecanismo que tú utilices. O puedes tomar las lecciones, aunque sean duras, de lo que Dios quiere para ti en esta etapa de tu vida. La comunión con la naturaleza y con Dios, el cuidado diligente de sus rebaños, los peligros y libramientos, los dolores y regocijos de su humilde suerte, no solo habían de moldear el carácter de David e influir
en su vida futura, sino que también por medio de los salmos del dulce cantor de Israel, en todas las edades venideras habrían de comunicar amor y fe al corazón de los hijos de Dios, acercándolos al corazón siempre amoroso de aquel en quien viven todas sus criaturas. Entonces esos salmos que escribió David aún son de beneficio para nosotros. Dios lo inspiró para que nosotros el día de hoy tengamos consuelo, tengamos esperanza. David, en la belleza y el vigor de su juventud, se preparaba para ocupar una elevada posición entre los más nobles de la tierra. ¿Quién es el rey más famoso de Israel? David. Pero antes de esa gloria, antes de esa fama, antes de todo el poder que tuvo, ¿qué hizo? Hizo un trabajo humilde siendo pastor de ovejas. Y yo sé que muchos de nosotros queremos la grandeza, queremos el reconocimiento, queremos la fama, queremos el éxito, pero ese es el resultado de algo, es un proceso. Primero tenemos que aprender a ser humildes, a confiar en Dios, en el plan que tiene para tu vida, en el propósito que tiene para tu vida y por el cual estás aquí aunque no te gusta. Todo pasa, el tiempo pasa muy rápido y al cabo de 2, 3, 4 años, no sé, tú ya vas a estar fuera de aquí, ejerciendo tu profesión, que entre ellas implica llevar esperanza a las personas. Pero si tú no aprendes desde este momento a ver las cosas a través de los ojos de Dios, muy probablemente se te va a dificultar llevar esperanza y consuelo. Porque el mundo allá afuera lo que más necesita es amor. Y Dios nos creó como seres sociales porque el amor sana. Volviendo al sistema nervioso, fíjense que la teoría polivagal proporciona una base teórica para una neurociencia de la seguridad y explica cómo el sentirnos seguros promueve comportamientos de conexión social espontáneos y la salud y el crecimiento y la restauración. Es que cuando tú te sientes en un ambiente seguro o cuando tú te sientes seguro como persona, donde quiera que tú estés, entonces viene la creatividad, viene el relacionarte con los demás, vienen las grandes ideas y viene el dejar una huella en la vida y a tu paso. Explica cómo el estado autónomo se optimiza durante las interacciones sociales seguras. Y cuando tú estás en modo defensivo, esperando el ataque o tú atacando antes de que te ataquen a ti, se interrumpe el crecimiento y se interrumpe la creatividad. Las interacciones sociales utilizan circuitos neuronales que fomentan la salud, el crecimiento, la creatividad. Mientras que las señales de peligro y de amenaza interrumpen los procesos normales corporales. Podemos ejemplificarlo como un semáforo. La luz verde sería cuando tú te sientes seguro y puedes estar en conexión con los demás. La luz amarilla es un estado de peligro, que es, como ya les mencioné, el sistema nervioso simpático
Y el último es cuando te inmovilizas, sería la luz roja. Dependiendo del estado fisiológico en el que nos encontremos, procesaremos la información sensorial de forma diferente y produciremos una respuesta diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a lo que tú percibas del entorno, si tú te sientes seguro o te sientes amenazado o amenazada, entonces tus órganos van a actuar de una manera, y acuérdate que de las vísceras sube información hacia tu cerebro, entonces tú vas a actuar de tal o cual manera según te sientas amenazado o según te sientas seguro. Y cuando hay un desbalance en tus órganos, no hay lugar para la homeostasis. Entonces, si esto se prolonga en el tiempo, si es crónico, entonces es cuando vienen las enfermedades. Entonces, qué importante es saber que las interacciones sociales emplean circuitos neuronales que fomentan el crecimiento y la restauración de la salud. Y las señales de peligro y amenaza de muerte emplean circuitos que interrumpen estos procesos corporales. Entonces, aquí la pregunta, muchachos, es ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo son tus relaciones en su mayoría? Pero sobre todo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Te deleitas así como el rey David se deleitaba en la presencia de Dios? David empleaba sus talentos como dones preciosos de Dios para alabar la gloria del divino dador. Las oportunidades que tenía de entregarse a la contemplación y la meditación sirvieron para enriquecerlo con aquella sabiduría y piedad que hicieron de él el amado de Dios. No solo era amado por Dios, también era amado por los ángeles. Mientras contemplaba las perfecciones de su Creador, se revelaban a su alma concepciones más claras de Dios. Un concepto de Dios correcto. Porque muchos de los problemas que tenemos nosotros, que de ahí parten la mayoría de los problemas, es que tenemos un concepto equivocado de Dios. Y número dos, tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Entonces, entre más meditaba David y contemplaba a Dios, su concepto de Dios cada vez era más correcto. Temas que antes le eran oscuros se aclaraban para él. Se allanaban las dificultades, se armonizaban las perplejidades y cada nuevo rayo de luz le arrancaba nuevos arrobamientos e himnos más dulces de devoción para gloria de Dios y del Redentor. El amor que lo inspiraba, los dolores que lo oprimían, los triunfos que lo acompañaban, eran temas para su pensamiento activo. Y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud cada vez más ferviente. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo son tus relaciones en su mayoría? Una buena pregunta para que analices el día de hoy. Y número dos, ¿cómo está tu relación con Dios? Quiera Dios que en esta semana podamos poner nuestra mente, corazón, espíritu en hacer planes para desarrollar relaciones saludables. Pero tú no vas a poder tener relaciones saludables si primero no te relacionas con Dios. Así que esta semana vamos a estar viendo diferentes tipos de relaciones, pero quise empezar con la relación más importante, que es nuestra relación con Dios. Que el Señor les bendiga.